días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy domingo 26 de julio, un domingo más de esta manera, a distancia, ¿verdad? Manteniendo la distancia. Máxime con tantos casos que están saliendo, digamos, de esta pandemia, ¿verdad? Son demasiados casos y debemos cuidarnos, debemos cuidar a nuestras familias, cuidarnos unos a otros. En esta época de pandemia, hermanos, muchos pierden la fe en el Señor, mas otros refuerzan su fe en Él. En muchos casos, esa fe, o esa poca fe, o esa mucha fe, está siendo probada en esta época tan difícil, ¿verdad? Unos se quedan sin trabajo, a otros rebajan la jornada laboral, y hay tantas cosas que debemos pagar, debemos sufragar, y a veces nos desesperamos, a veces perdemos la fe, a veces la confianza en el Señor, cosa que no debe ser así. Si te digo que si tienes miedo, como todos lo tenemos, por tantas cosas que pueden estar sucediendo con esta pandemia o alrededor de esta pandemia, lo que debemos de hacer es orar al Señor y tener mucha fe que todo esto va a pasar y que Dios tiene un propósito para que del por qué esto esté pasando. Dios tiene un propósito y Dios es sabio y por algo está pasando. Así es que hay que tener fe, hermanos, hay que tener mucha fe. Y precisamente hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que debemos tener una fe honesta y dejar que Dios la haga crecer. La palabra de Dios hoy quiere exhortarnos a cada uno de nosotros de que sin una verdadera fe, con una fe auténtica en Jesucristo, no somos nada, hermanos. Recordemos de dónde venimos domingos atrás. El pastor Leo nos dio 2 prédicas y él nos habló de un hombre gadareno que estaba endemoniado, que se llamaba Legión. ¿Y por qué? Porque muchos demonios habían entrado en él. Esos demonios le pidieron permiso a Jesús para entrar en una manada de cerdos, los cuales se precipitaron por un despeñadero al lago y se ahogaron. Los que apacentaban esos cerdos, al ver esto, huyeron y contaron todo en los campos y en la ciudad. Recordemos que fueron a Jesús y que vieron al hombre que estaba endemoniado a los pies de Jesús, totalmente curado. Pero ¿qué pasó? La multitud le rogó a Jesús que se fuera, pues tenía miedo. El hombre al cual Jesús sacó esos demonios quería seguir a Jesús, pero él se lo impidió y le ordenó que se quedara y que contara todo lo que él había hecho, que lo contara en su ciudad, y lo cual él llegó y lo hizo. El pasaje que hoy nos compete es Lucas 8, del 40 al 56. Pero este pasaje lo vamos a dividir en 2 domingos, en 2 prédicas. El que nos toca este domingo sería Lucas 8, del 40 al 48. Y el cual dice así, la palabra de Dios dice: cuando volvió Jesús,
le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús vuelve a Galilea y ahí lo espera una gran multitud gozosa, en la cual se encuentra a un padre con una hija moribunda y a una mujer enferma que recibía un milagro por la fe, que recibirían, un milagro por la fe que tenían. Para esta prédica tengo como título: Ten fe. Y lo vamos a desarrollar en 3 puntos. El primero: tu fe supera todos tus obstáculos. Como segundo punto: tu fe limpiará toda tu impureza, del 43 al 44. Y como tercer punto: tu fe debe ser auténtica, del 45 al 48. Quedan 2 puntos más, pero eso los veremos el próximo domingo, si Dios lo permite. Desarrollamos el primer punto: tu fe supera todos tus obstáculos, del versículo 40 al 42. Cuando volvió Jesús, dice la palabra, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Qué contraste podemos ver acá, ¿verdad? Que mientras unos le rechazaban y le pedían que se fuera, que saliera de su pueblo, otros más bien lo esperaban con el fin de acercarse a él e invitarle a ir a su casa. Qué contraste, ¿verdad? Esta misma situación muchas veces se repite en nuestros días constantemente, donde personas e incluso pueblos enteros, manifiestan posturas completamente opuestas a Jesús. Esa multitud que le esperaba, ¿cuáles eran sus expectativas? Esas expectativas a lo mejor iban más por curiosidad o por presenciar un milagro de Jesús. La verdad no lo sabemos. Pero sí nos indica que dentro de esa multitud había un varón importante llamado Jairo, y que era principal de la sinagoga.
el evangelista, aquí nos dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Y como ya hemos visto en pasajes anteriores, que en ese momento las sinagogas estaban prácticamente cerradas para Jesús. Recordemos que la última vez que había estado en la sinagoga de Capernaum, los fariseos se unieron a los herodianos con el fin de destruirle, porque un día de reposo había sanado a un hombre con una mano seca. Recordemos en Marcos 3 del 1 al 6 que dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y la acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y ahora, lo que son las cosas, y ahora viene Jairo, que era principal de esa sinagoga, quizá esa misma sinagoga de Capernaum, ¿verdad? Viene Jairo y acudió a Jesús para que sanara a su hija enferma. ¿No es un poco complicado o contradictorio imaginar lo difícil que tuvo que ser para él pedirle ayuda a Jesús? Como seres humanos siempre nos resulta humillante el tener que llegar y poner nuestro orgullo abajo al pedir ayuda a otras personas. Máxime si le hemos hecho algo a esa persona y esa persona gustosa viene hacia donde nosotros a darnos la mano. Pero en este caso aún era más doloroso, porque Jairo era uno de los posibles que posiblemente despreció a Jesús, y uno de los que tal vez le tildaron como endemoniado por los líderes religiosos, como lo dice Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por él y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Qué difícil tuvo que resultarle a Jairo pensar el qué dirán de sus colegas judíos. Y tal vez si él mismo había participado en el rechazo a Jesús, tendría también que haberse arrepentido y confesado su equivocación y su pecado. Pero ¿cómo cuesta para el orgullo humano reconocer que necesitamos de Dios? Al mismo Dios al que muchas veces hemos ignorado, al que muchas veces hemos menospreciado, al que lo usamos como el Dios bombero. A ese Dios bombero que siempre está con nosotros, que lo utilizamos solo cuando lo necesitamos. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta pensar el qué dirán cuando nos ven que nos acercamos a Jesús? Así que Jairo, un hombre respetable en su comunidad, llega a los pies de Jesús y le pide por su hija que está muriendo. Todos los que somos padres sabemos el dolor que se siente cuando vemos a nuestros hijos enfermos o amenazados por la muerte. Daríamos hasta nuestra vida
Nos sentimos achicopalados de ver a nuestros hijos enfermos, hechos un puño. Eso nos quita la paz. Eso nos hace que nos postremos a los pies de Jesús. Que nos postremos como lo hizo Jairo, con esa intensa ansiedad. ¿Ah? A pedir, a rogar por su única hija, porque estaba muriendo. Es evidente que Jairo tenía fe en Jesús. Por eso viene y se humilla ante Jesús, se postra ante Jesús. Él tenía fe en Jesús. Entonces, ¿por qué el Señor no hizo como en la historia, recuerden la historia del centurión, en que con una palabra bastó para sanarlo? Recordemos, hermanos, que allí donde hay fe, el Señor la probará para que crezca. La fe de Jairo alcanzaba a saber que Jesús podía sanar a su hija gravemente enferma, pero el Señor quería que Jairo pasara, por decirlo así, al siguiente nivel, que avanzara hasta llegar a entender que también Jesús tenía el poder para resucitar a los muertos. Pero para poder, obviamente, para poder llegar a ese punto, no había otra manera que esperar a que su hija muriera. Lo que sin duda convirtió en esos momentos, ¿verdad? Que Jairo, yo me lo imagino ahí entre toda esa multitud tratando de abrirle campo a Jesús para que llegara lo antes posible a su casa, abriendo camino entre toda esa multitud. Esa angustia que él debería de haber sentido, ¿verdad? De que el tiempo es oro porque su hija está moribunda. Recordemos que algo así ocurrió en el caso de Lázaro y sus dos hermanas, ¿verdad? Y que lo relata Juan. Cuando le llegó la noticia a Jesús de que su amigo Lázaro estaba enfermo, aún se quedó 2 días más donde estaba. Ese retraso tuvo como finalidad enseñar a Marta y a María que Jesús no solo tenía poder para sanar a su hermano, sino que Él mismo era la resurrección y la vida. Juan 11:26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice a Marta: ¿crees esto? ¿Tienes fe de esto? Por eso, hermano, ten fe de que todo va a estar mejor. Ten fe en Jesucristo y Él quitará todo obstáculo que se te ponga en tu vida. Solamente ten fe. Ten fe de que todo vendrá mejor. Que todas estas circunstancias que está viviendo el mundo en este momento tienen un propósito. Y ese propósito solo el Señor lo sabe. Pero nosotros tenemos que confiar en ese propósito que el Señor nos está poniendo en este momento que nos tocó vivir. El Señor no nos abandona. Tengamos esa fe que supera todos los obstáculos, hermano. Mantengamos esa fe en nuestro corazón. Mantengamos esa fe viva de que nos va a sacar adelante, y así será. Esa fe que supera todos los obstáculos. Como segundo punto, tenemos: tu fe limpiará toda tu impureza. Del 43 al 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado
en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Tu fe limpiará toda tu impureza. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre, pero que en el camino a la casa de Jairo, yo me imagino a Jairo ahí totalmente apurado para que fuera Jesús a su casa a sanar a su hija. Y en ese momento el Señor se detiene para atender a otra mujer enferma y que también le estaba buscando. Ese retraso, yo me imagino que fue otra dura prueba para la fe de Jairo, ¿verdad? Pero me imagino a Jairo diciendo, pero ¿qué está haciendo el Señor que se está deteniendo si le estoy diciendo que mi hija está muriendo? Yo me imagino esa ansiedad, esa angustia que estaba sintiendo Jairo en ese momento, cuando el Señor se detiene. Aquí Lucas nos ofrece algunos datos acerca de este tipo de enfermedad de esta mujer, que tal vez nos sirven para hacernos una idea de su estado, de lo que ella estaba viviendo. Ella padecía de flujo de sangre, podemos hablar de una hemorragia de sangre, desde hace 12 años, por lo que yo me imagino de que se encontraría muy, muy débil físicamente. También una enfermedad tan larga de duración siempre resulta agotadora tanto para el que tiene la enfermedad como para los que le cuidan, ¿verdad? Pero la enfermedad no solo había minado las fuerzas físicas de esta mujer, sino que también había terminado con todos sus recursos económicos, o sea, de cuernos palos, inclusive gastados inútilmente en médicos que no habían logrado dar con la solución a su enfermedad. Nos podemos hacer una idea, ¿verdad?, de que aquella mujer tuvo que haber sufrido a manos de los médicos en una época en la que la medicina y los tratamientos, pienso yo, tenía mucho más de superstición que de ciencia. Y esto para que finalmente perdiera todo cuanto tenía y fuera desahuciada por los médicos, que no lograron encontrar una solución para ella. O sea, su situación era totalmente desesperante, sin solución humana posible. En muchos sentidos, el caso de esta mujer es un buen ejemplo de la situación de miles de personas que pasan años de angustia en busca de paz en sus corazones, sin lograr encontrarla. La buscan a través de diferentes remedios humanos, sin encontrar ningún alivio. Van de una iglesia a otra sin sentir ningún tipo de mejoría en su estado espiritual. Antes se encuentran cada vez más desengañados y desanimados de todos. Ese tipo de persona lo que realmente necesita urgentemente es ir a Jesús, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque personas así están, podemos decirlo de alguna manera, impuros. Y tal vez están buscando su medicina donde no la tienen que buscar. Tienen que buscar, tienen que direccionarse hacia Dios. Hacia Dios. Porque es el único que nos puede limpiar esa impureza. Claro, esta mujer, ese tipo de enfermedad que tenía, le traía muchas implicaciones de tipo religiosas.
inclusive, o sea, tras de cuernos palos, como les dije, tras que no la sanaron, se quedó sin dinero, ¿verdad? Tras de eso tenía implicaciones religiosas que vendrían a aumentar su dolor. Porque como lo dice según la ley levítica, en Levítico 15, del 25 al 27, dice, y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del templo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Vean qué duro. O sea, esta mujer estaba viviendo algo sumamente doloroso, el sentirse impura, el sentirse de que todo lo que toca es inmundo, ¿verdad? Que inclusive el que si toca a alguien, si lo roza, esa persona va a ser inmunda también. Una mujer con un flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza ceremonial que le impedía participar en el culto de Dios. Podemos imaginarnos cómo esta enfermedad habría condicionado la relación entre esta mujer con Dios a lo largo de los 12 años, pero también impedía su trato normal con las otras personas, ya que cualquiera que tuviera contacto con ella quedaría en la misma condición de impureza. De hecho, cuando gastando sus fuerzas logró abrirse paso entre toda esa multitud que rodeaba a Jesús, que apretaba a Jesús, dice ahí, y pues entonces contaminó, hablando de esto del virus, uno contaminado y va a un lugar donde hay un montón de gente, te va a contaminar a todo el mundo, va a contagiarlo. Pues esta mujer entonces contaminó su impureza ceremonial a todos los que ella estuvo cerca o tocó o rozó. Inclusive al mismo Jesús cuando le tocó. Qué curiosa situación. En aquel camino Jesús se encontraba en medio de Jairo y de la mujer enferma. Dadas las situaciones religiosas de la enfermedad que tenía esta mujer, nunca habría ido ella a la sinagoga donde presidía Jairo. Así que difícilmente se conocerían. Pero ahora, por estas circunstancias de que Jairo lleva apresuradamente a Jesús a su casa, ¿verdad? Y ella, por su enfermedad, están juntos Jesús ambos. Y ambos están necesitados de que los limpien de toda impureza. Como ya hemos dicho, su fe le dio las fuerzas necesarias para lograr abrirse paso entre la gente y llegar hasta Jesús. Y cuando finalmente fue sanada, la fe le llevó a confesar toda la verdad acerca del bien que había recibido de Jesús, venciendo todas las posibles críticas de mucha gente que habían llegado a estar inmundo ceremonialmente por causa de ella, el contacto con ella. A ella no le importó eso, porque ella iba enfocada en la fe que sentía por Jesús para que la sanara. Inclusive algunos han pensado que la mujer
se había propuesto era tocar el borde del manto de Jesús. No se trataba tanto de fe, sino de superstición, pienso yo. Como otros han intentado usar este incidente para justificar su confianza en las reliquias, como la religión oficial, ¿verdad? Que practica eso por muchos siglos, han practicado eso, las reliquias. Pero debemos también notar que Jesús subrayó que lo que le había salvado era la fe que sentía hacia él. Porque él le dice, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. El toque del manto de Jesús fue solo una expresión de la fe que ella tenía en el poder de Jesús. Imagínense si esta mujer tenía fe en Jesús, que ella dijo, con solo rozarle el manto, Jesús me va a sanar. Y así fue. El Señor la limpió de toda esa impureza que ella tenía. Ese flujo de sangre se detuvo inmediatamente que tocó el manto. Eso era porque ella tenía la fe puesta en Jesús. A ella le importó esa aglomeración de gente, y a ella le importó el rozarse con un montón de gente para poder llegar a Jesús. El qué dirán. Así es que, hermanos, necesitamos que Jesucristo nos limpie, que nos limpie de toda esa inmundancia, de esa impureza, de esa inmundicia. Y no nos tiene que interesar lo que diga la gente. Lo que nos tiene que interesar es lo que el Señor nos va a dar. Nuestra fe tiene que interesarnos, tiene que ser fuerte, tiene que ser una fe verdadera. Una fe verdadera. Tiene que ser una fe auténtica. Porque el tercer punto dice, tu fe debe de ser auténtica. Tu fe debe ser auténtica. Dice el 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe debe ser auténtica, como la de esta mujer. La mujer fue sanada por el hecho de tocar con fe el borde del manto de Jesús. Pero al hacerlo, intentó pasar desapercibida entre toda esa multitud. Su actitud podía ser razonable, tal vez, dado que los judíos no habrían aceptado que una mujer inmunda ceremonialmente les tocara. Pero sin embargo, Jesús percibió con total claridad que había salido poder de él. Este es un hecho muy importante, hermanos, y muy interesante, que no debemos de pasar por alto. Por un lado, es importante notar que aunque eran muchas las personas que iban con Jesús y que incluso le apretaban, solo una de ellas tocó con fe a Jesús y fue sanada, y fue esa mujer. Tal vez la multitud que acompañaba a Jesús en un ambiente festivo, esperando ver un milagro en la casa de Jairo,
en ese estado, un tanto alocado, podemos decir, se daban empujones e incluso, pienso yo, apretaban a Jesús desconsiderablemente. Por el contrario, la mujer enferma buscaba cómo aproximarse a Jesús con el propósito completamente diferente a toda la multitud. Ella era movida por su profunda sensación de necesidad y con un corazón lleno de ¿qué? De fe auténtica. Un corazón lleno de fe auténtica y esperanza en Jesús. Qué contraste, ¿no? ¿Verdad? Pero esto mismo ocurre constantemente en la iglesia de Cristo. En el presente, hoy. En el hoy. Muchos acudimos a escuchar acerca de Él, pero muy pocos son los que se acercan con ese corazón y con esa fe personal de que Él les puede salvar. ¿Cuántos llenan iglesias nada más por llenarlas? ¿Cuántos vienen a una iglesia solamente por venir? Porque los mandan obligados para que la esposa no hable, ¿verdad? Entonces voy a acompañarla. Pero también hay un punto importante y observemos también la actitud de los discípulos cuando Jesús hizo la pregunta. Y le dicen, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Esto pone en evidencia no solo una falta de entendimiento de los discípulos, sino también revela cierta ausencia de respeto, pienso yo, hacia Jesús. ¿Y quién era? Pedro. ¿Quién le dijo eso? Pedro. ¿Y cómo era Pedro? Impulsivo, ¿verdad? Si Jesús se detuvo para hacer aquella observación, a ellos les tocaba preguntarse la razón por lo cual lo hacía y no criticarle de la forma, pienso yo, tan cruda o ruda que le contestaron a la pregunta que él les hizo. Ellos también necesitaban aprender algo muy importante. Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, los discípulos no entendían el desgaste, entre comillas, de Jesús por todas esas sanidades. Probablemente se habían acostumbrado a ver fluir el poder de Jesús sin ningún tipo de limitación y pensaron que era algo natural en él. Pero el Señor tenía que enseñarles que había un costo y que era alto. Hermanos, humanamente hablando, podríamos decir que cuando el Señor Jesucristo creó este inmenso universo, no sufrió ningún tipo de desgaste. Pero una cosa totalmente diferente era tratar con el pecado del hombre. En algún sentido, que es imposible explicar y cuantificar, la salvación del hombre sí que ha puesto fatiga, cansancio y mucho dolor para el Hijo de Dios. Recordemos que la misma ley de Dios decía que Jesús había quedado religiosamente impuro cuando la mujer con flujo de sangre lo tocó. Ya lo habíamos leído en Levítico, que todo aquel que tocara lo que la mujer tocaba o que la mujer lo tocara se volvía religiosamente impuro. Y todo esto, como explica el apóstol Pablo, con la finalidad de llevar nuestra maldición para que nosotros pudiéramos ser salvos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús cargó con nuestros pecados. Y no podemos ir más allá en nuestro razonamiento
por temor a equivocarnos, pero sí debemos detenernos a adorar a Dios por su amor hacia cada uno de nosotros. Por eso nuestra fe debe ser auténtica, porque el sacrificio que hizo Jesús por nosotros ha sido inmenso. No podemos ser malagradecidos. No podemos ser malagradecidos o ver todo como algo normal. No, hermanos, desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos que ser diferentes. Nuestra fe debe ser diferente. Debe ser una fe auténtica. Porque no nos podemos acostumbrar y relajarnos, ¿verdad? Algo que pasa cotidianamente. Aquí vemos que los discípulos que estaban tan cerca de Jesús estaban ignorando lo que estaba pasando. Ellos no se dieron cuenta. Es por eso que el Señor se detuvo para enseñarles un principio fundamental que nosotros debemos aprender también en este momento. Nunca podremos hacer algo digno para el Señor, a menos que pongamos en ello algo de nosotros, de nuestra propia vida. El rey David lo expresó magníficamente cuando dijo: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada, dijo el rey David en 2 Samuel 24:24. Y nos resultan incomprensibles aquellos creyentes que dicen estar dispuestos a servir al Señor. ¿Verdad? Mucha gente dice, sí, es que yo quiero servirle al Señor, pero cuando tiene que servirle, ahí están, ese pero. O sea, con calma, con calma. No. Si usted está para servirle al Señor, debe servirle. Impórtele lo que le importe, cuéstele lo que le cueste. No llevándolo ahí con calma, no ser un calentacillas, ¿verdad? O solamente como decir, yo vengo a servirle al Señor, pero solo cuando tengo necesidad. Y no debe de ser así. O sea, cuando le apetezca, ¿verdad? O cuando se sienta con ánimo de servirle al Señor. Cuando no tenga ni prisa ni agobios, ahí sí le va a servir al Señor. Pero cuando está pasando por problemas, cuando está pasando por vicisitudes, ahí no viene a servirle al Señor. Ahí viene corriendo, pero a que el Señor le haga las cosas ya, que le solucione los problemas ya. Y esto no es así. Esas actitudes son incompatibles con lo que el Señor ha hecho por nosotros y nos ha enseñado. Si queremos seguir sus huellas, tendremos que estar dispuestos en todo momento, no solo a gastar lo nuestro, sino también especialmente a gastarnos a nosotros mismos. Yo a veces, y les he dicho a los pastores, yo los admiro, a Leo y a Alfredo, es pesada la cruz, es pesada llevar una congregación, y máxime donde vemos gente que a veces somos como medios rebeldes, medios tercos, ¿verdad? Yo les he dicho a ellos, yo los admiro porque no es cualquiera, no es cualquiera, y ellos están ahí, ¿verdad? En todo momento. Por eso yo amo esta congregación, porque yo puedo tener un contacto directo con cualquiera de los dos pastores. Puedo hablarles cuando tengo una fe auténtica, les puedo hablar. No tengo que ir a sacar una cita para ver cuándo me la dan para poder hablar con ellos. El Señor Jesús cumplía con todo el programa
de que su padre le había encomendado. Y el Señor les está encomendando acá a los dos pastores muchas cosas. Pero el Señor los va a sacar adelante. Y nos van a sacar a nosotros. Porque ellos nos van a guiar sobre ese camino. Ese camino que se los está marcando el Señor. Y volviendo, ¿verdad? Al tema, recordemos de que aunque una niña moribunda esperaba el toque de su mano, debía detenerse para atender a otra mujer y sacar del incidente todo el perfume de su fe, de esa fe auténtica. Y para ello era necesario que la mujer no quedara en el anonimato, sino más bien que ella confesara lo que había pasado. Ya el Señor sabía que era ella. Lo único es que Él quería de que ella lo expresara. Y fue cuando Jesús preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Por supuesto, ya Él sabía quién era la persona que le había tocado y que ya había sido sanada. Pero era necesario que esta mujer se identificara y que diera el testimonio público de la obra de Dios en su vida. Esto era necesario por varias razones. Confirmaba el principio que Pablo, el principio que Pablo expresó, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, en Romanos 10:10. Permitía a Cristo llegar a tener una relación personal con la mujer. Nunca es su deseo que seamos salvados por su poder, pero que no tengamos nada que ver con Él. Por eso, después de la sanidad, buscó el diálogo personal con la mujer. Además, tan precioso ejemplo de fe no debía quedar oculto, debía quedar ahí en el anonimato. De ese montón de curiosos que llegaron ahí, tal vez no a escuchar a Jesús, sino nada más a ver qué hacía. Por eso debían de aprender que solo por la fe es posible obtener los beneficios de Cristo, pero de una fe auténtica. En un principio esta mujer intentó esconderse, probablemente para no tener vergüenza, contando públicamente la naturaleza de esa enfermedad que la agobiaba desde hace 12 años. Y la manera en la que había recibido su sanidad. Pero como cristianos debemos recordar que nunca hemos de avergonzarnos de confesar ante los hombres lo que Cristo ha hecho en nosotros. Es más, debemos de esforzarnos en buscar la oportunidad para hacerlo. Debemos de buscar cada momento para poder dar nuestro testimonio a un hermano. Dar nuestro testimonio, expresarlo, de dónde nos sacó el Señor. Finalmente, hermanos, y ya para ir finalizando, la fe de esta mujer le hizo vencer todos los obstáculos. E hizo también una conmovedora confesión donde de manera maravillosa se combinaba esa humildad y esa franqueza en cuanto a su necesidad y la debida gratitud y adoración en vista de su corazón. Tal vez ella esperaba alguna reprensión, me imagino, de parte de Jesús por haberle tocado, ya que ella era inmunda, ceremonialmente inmunda. Pero nada más lejos de eso. El Señor le animó y afirmó su sanidad con unas cariñosas palabras. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz.
y queda sana. Y queda sana. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Fácilmente podemos imaginar el alivio de esta mujer después de haber confesado a Cristo públicamente. Y a partir de ese momento, la mujer volvió a ser parte de la vida social y religiosa del pueblo de Dios. No se quita usted un peso de encima cuando usted ora fervientemente, habla, dialoga con el Señor. Ya cuando usted no puede por sí solo, dele las cargas al Señor. Sea honesto, sea auténtico, sea sincero con el Señor. Aunque el Señor ya sabe lo que usted va a decir antes de que lo diga, pero que salga de su boca. Que usted caiga en humildad y le hable al Señor. Que usted tenga esa humildad de hablarle al Señor y de decirle: Señor, soy pecador, he pecado. Y aquí estoy, Padre, doblando rodillas todos los días. Hermanos, no dejemos de dialogar con el Señor, no dejemos de orar por el Señor, no dejemos de orar por nuestros hermanos, no dejemos de orar por este mundo caído. Debemos de tener una fe que supere todos nuestros obstáculos. Esos obstáculos que nos quitan esa diligencia de acercarnos al Señor. Debemos de tener una fe pura para que nos limpie de toda esa impurezas. Debemos de tener esa fe auténtica. Esa fe auténtica para poderle hablar al Señor con toda confianza. Hermanos, los invito a tener fe en el Señor. Y en estos momentos oscuros del mundo, tengamos fe en el Señor, de que esto va a salir adelante, de que el Señor nos va a sacar adelante. Hermanos, les pido que tengan fe y confianza en el Señor. Oremos. Padre bendito, te damos infinitas gracias, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos hablarte, pero sinceramente, Señor, con nuestro corazón en la mano, Padre. Mi Señor, gracias porque tú nos escuchas a cada momento. Gracias porque tú nos quitas esa inmundicia, Señor, de nuestros cuerpos, de nuestras almas, de nuestra mente, Señor. Gracias, Papá Dios, porque eres un Dios bueno, Señor, y no nos abandonas, Señor. Aunque estemos moribundos, tú estás con nosotros, Padre, y tú nos puedes sacar de cualquier situación, Señor. Lo que tenemos que tener es fe en ti, Padre, y reposar en ti, darte las cargas, Señor, que solamente tú, Padre, nos puede ayudar. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias, Señor, porque eres grande, poderoso, misericordioso, Señor. Y ante todo, eres un gran papá, Señor. Perdona nuestras iniquidades, Señor, porque te fallamos a cada momento. Nuestra fe es a conveniencia, Señor. Quítanos eso. Haz que siempre tengamos fe en ti, Padre Celestial. Te damos gracias infinitas, Señor. Y te agradecemos, Papá Dios. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.